punta lo que a ustedes más les interesa, o sea, el funcionamiento del cuerpo humano desde el punto de vista de ciertos comportamientos, ¿no? Entonces, ustedes tienen que preguntarse, ¿por qué nosotros debemos ingerir los alimentos? La respuesta parece ser lógica, ¿no? Nosotros debemos ingerir alimentos porque debemos mantener el funcionamiento del cuerpo. Pero ahí vienen los detalles de cómo mantener la función del cuerpo de manera adecuada para que no tenga problemas de salud conforme va desarrollando, avanzando en edad, ¿no? Entonces, lo interesante del tema es que ustedes vean cómo el ser humano puede influir en su estado de salud. Esta es una manera como el ser humano puede influir en su estado de salud. ¿Por qué? Porque al final, cuando ustedes vean a un anciano de 80 y tantos años, ese anciano de 80 y tantos años ha llegado a esa edad gracias a una serie de hechos que pasó. Muchos de ellos que tienen que ver con su comportamiento alimentario. Por eso a veces sucede que los ancianos dicen: soy lo que he comido. Yo soy reflejo de lo que yo he comido, de lo que yo he ingerido. Y eso es cierto en la actualidad. Recuerden que la mayor parte de los problemas que ustedes van a ver, los problemas de salud que ustedes van a ver cuando sean médicos, no son pues enfermedades infecciosas, las más frecuentes que dan, a pesar de que hay el ébola o el chikungunya, no sé cómo se llama, ¿no? Esas infecciones. Pero eso no es lo frecuente. Lo frecuente son problemas cardiovasculares, ¿no? La obesidad, la diabetes, eso es lo más frecuente. Y eso es lo que van a ver ustedes. Entonces, como médicos, nosotros tenemos la obligación de analizar por qué estamos así, ¿no? ¿Por qué hay tanta diabetes, tanta obesidad, tanta enfermedades cardiovasculares? Desde el año 50 se sabe cuál es la causa de las enfermedades cardiovasculares. Y miren, igualito estamos hasta peor, ¿no? Porque la gente muere y la primera causa de mortalidad en el mundo, los problemas cardiovasculares. Y ese es un ejemplo típico cómo uno puede establecer ciertas pautas para evitar esos problemas de salud, conociendo el comportamiento alimentario de las personas. Pero por eso tenemos que analizar este tema. Esto es lo que vamos a hacer. Miren el significado de la conducta alimentaria. Ustedes saben que cada ser humano va adoptando una conducta alimentaria. Y esa conducta alimentaria le va a permitir, digamos, establecer condiciones de salud orgánica. Esa conducta alimentaria que se instala en los primeros 5 años de vida, va a ser para toda la vida, ¿no? A ustedes les acostumbraron a ciertas pautas alimentarias. Ustedes tienen ciertas creencias o mitos alimentarios. No solamente ustedes, sino la familia que los rodea, ¿no? Mucha gente cree en algunos aspectos que se convierten en mitos en la alimentación, ¿no? Creen que comer un montón es bueno. Y miren cómo la mamá les sirve a ustedes cuando llegan cansados, lo mejor, mijito, estudia tanto bioquímica, le voy a servir su chaufaza para que esté bien, para que piense bien al día siguiente, ¿no? O sea, piensan que es así la cantidad, ¿no? Y antiguamente, cuando creían que el yodo era el que tenía que ver con la inteligencia, a unas personas que dentro de la ignorancia, pues, le echaban gotitas de yodo para que sea más inteligente el niño, ¿no? Cuando le producía, pues, un hipotiroidismo transitorio, ¿no? Entonces, eso eran cosas que eran mitos, que eran creencias, que eran tonterías en realidad, ¿no? Entonces, todo eso se teje cuando uno no conoce bien exactamente cuál es el tema. En este caso, la conducta alimentaria que se va instalando los primeros 5 años de vida, mira, ¿a qué se refiere? A que el ser humano está diseñado para buscar y obtener alimentos. Pero no solamente buscar y obtener alimentos, sino escoger y determinar la calidad y cantidad de alimentos. Eso quiere decir que el ser humano tiene que aprender a medir la cantidad y a seleccionar los alimentos basados en calidad. Ahora, biológicamente, ¿cómo es posible esto? Todos los estudios relacionados digamos, al comportamiento en el niño nos dicen claramente que el niño, ¿no? Desde pequeño, mide la cantidad que come. No es el padre o la madre. El padre o la madre mide la calidad. Pero ¿qué es lo que le han enseñado a ustedes? Es, por ejemplo, oye, no te levantes de la mesa si no comes el último grano de arroz, ¿no? Esa es la cantidad, presionado por la cantidad, más no en la calidad del alimento muchas veces. Y este niño puede aprender a medir la cantidad, pero siempre y cuando no le pongan.
Yo hice un trabajo de investigación hace unos años atrás, que está publicado en una revista, en cuanto a por qué el niño al año de edad rechaza los alimentos. Y le puse opciones. Rechaza el alimento porque no le gusta, o porque rechaza la cantidad, o rechaza el olor, o rechaza, según la madre, ¿no? Entonces la madre, que al final, ¿qué se concluyó? Que el niño rechaza la cantidad de alimento, porque creen que dándole más va a alimentarse mejor. Entonces ese es un mito. Entonces, para establecer cantidad y calidad, esto pues requiere la comprensión del ambiente que desarrolla el ser humano, y esto también vamos a analizar. ¿Por qué debemos ingerir los alimentos? ¿No? Debemos ingerir los alimentos por esta razón biológica, que es satisfacer los requerimientos de energía y nutrientes. Esa es una respuesta muy lógica. Un ser humano necesita ingerir alimentos porque necesita satisfacer un requerimiento energético y un requerimiento de nutrientes para funcionar. ¿Y saben cuál es el problema? El problema es cuál es verdaderamente el requerimiento energético y de nutrientes que requiere cada persona. ¿Qué es el problema? Yo no puedo determinar en cada persona. Los libros dicen recomendaciones, o sea, lo que más o menos es para todo el grupo poblacional, pero eso no necesariamente es para una sola persona. Entonces, esa satisfacción energética, a veces esa demanda no se, digamos, satisface de acuerdo a los verdaderos requerimientos de una sola persona. Pero acá hay otro problema más. Cuando uno come, no solamente es para estos requerimientos biológicos, ese es el otro error. Cuando uno come, también come para sentirse bien. Ustedes mismos lo expresan de repente. Cuando comen, qué tranquila, uno exagera, dice, ¡ah, qué rico!, ¿no? O sea, esa sensación de tranquilidad, esa sensación hedonista, psicoemocional de sentirse bien, esa es la satisfacción después de haber comido. Inclusive la satisfacción simbólica, hay una demanda simbólica. ¿Por qué? Porque es la hora del almuerzo, ustedes van a comer. Es la hora del desayuno, porque así les enseñaron, desayuno, almuerzo y cena, ¿no? Ese es el patrón, ese es el simbolismo que implica la ingesta de alimentos. Entonces, por estar viviendo en una sociedad, estamos acostumbrados a tener en cuenta ciertos simbolismos en el patrón de alimentación. Entonces, cuando uno habla por qué nosotros debemos ingerir esos alimentos que contienen carbohidratos, proteínas, grasas, vitaminas, minerales, es una razón biológica, pero hay otras razones que no son biológicas. Y esto lo van a entender mejor cuando toquen más adelante el tema de obesidad, anorexia nervosa, ¿no? Para que comprendan que no se trata solamente de la parte biológica, sino la parte emocional, y que requiere pues la atención en ese aspecto. Entonces, esto tiene que ver entonces el comportamiento alimentario con estas leyes de la alimentación, de la cantidad suficiente, la calidad adecuada, la armonía de los nutrientes y lo adecuado que debe resultar para el aparato digestivo de esa persona, ¿no? Entonces uno tiene que pensar en estas 4 leyes para que asegurar que estos requerimientos de energía y nutrientes sean pues los más adecuados. Bien, en este esquema se grafica prácticamente todo lo que uno desea que ustedes aprendan, porque lo que uno desea es que ustedes al final digan, bueno, yo sé cómo el cuerpo humano maneja los alimentos que tienen carbohidratos, proteínas y grasas. Yo sé cómo en un segundo tiempo qué sucede, yo sé qué es lo que sucede dentro de la célula como consecuencia de la utilización de esos nutrientes que se encuentran dentro de los alimentos. Y finalmente, en un tercer tiempo, que yo sé cómo se excretan o en qué quedan esos productos utilizados, ¿no? Esos nutrientes utilizados, en qué quedan, en CO2, en agua, en hidrógeno, en metano, ¿no? ¿En qué residuo queda esto? Entonces, esto refleja toda la intención prácticamente del curso. Porque si esto no es comprendido, entonces no vamos a entender verdaderamente el verdadero significado de la importancia de cómo el ser humano debe ingerir los alimentos. Entonces, cuando un ser humano tiene deseos de comer, por supuesto, eso es hay que diferenciar. Si esa necesidad es imperiosa, si esa necesidad es biológica, o es una sensación que despierta frente a un estímulo que es diferente. Porque no es lo mismo hambre que apetito.
El hambre es la necesidad fisiológica, mientras que el apetito resulta ser selectivo, un estado de disposición para aceptar el alimento por las propiedades que resultan agradables, sin que se acompañe de la urgencia para ingerir alimento. Entonces no es lo mismo hambre que apetito, ¿no? Si ustedes han almorzado en este momento, pero yo puedo pasar un budín delicioso, recién hecho, el que menos me da, yo les voy a preguntar, ¿quién quiere? Yo estoy seguro que todos van a levantar la mano, ¿no? Entonces, él no, dice, no le gusta el budín, ¿no? Le gusta, pero si le pones una chela, sí quiere la chela. Entonces, ellos son cuestión de gustos, ¿no? Entonces, ese es el apetito. El apetito se despierta por la subjetividad muchas veces, de lo que uno siente. El olor, el color, ¿no? El sonido de las ollas, ¿no? Ustedes están tranquilos, ¿no? Están estudiando en su cuarto y de repente sienten las ollas. Uy, tengo hambre. Ahí de repente se acuerdan que tienen hambre, ¿no? Esas son las relaciones biológicas con el ambiente que a veces uno no entiende, ¿no? Y que tendría que modular. ¿Cómo es que se modula? ¿Cómo es que se coordina el hambre, la saciedad? ¿Cómo es que el ser humano siente hambre y hasta qué momento ese hambre debe ser satisfecho y en qué momento ya debe suspenderse, debe entrar en saciedad? Eso es interesante. ¿Cómo el ser humano entra en saciedad? ¿Cómo entra en hambre, en estado de hambre? Porque de eso va a depender, ¿no?, su estado de salud. Porque el hambre, si refleja algo fisiológico, una necesidad biológica, tiene que ingerir alimentos. El otro detalle es qué alimentos ingiere. Porque el hambre es hambre. Pero la conducta de seleccionar y escoger los alimentos es diferente. Entonces, biológicamente, el ser humano puede tener hambre. Pero ¿quién le enseña a escoger los alimentos? Eso ya no es biológico. Eso es conductual. Eso es de ambiente. Entonces, por eso es que es complejo cuando uno habla de trastornos del comportamiento alimentario. Pero la regulación básica es central. Pero no todo queda acá. Ustedes conocen mejor que yo el hipotálamo, en donde hay una serie de núcleos, ¿no? Especialmente recordar el hipotálamo lateral y el núcleo ventromedial, ¿no? Uno tiene que ver con la saciedad y el otro tiene que ver con el hambre. Entonces, si nosotros recordamos esos núcleos, vamos a entender en principio cómo son los mecanismos que permiten la saciedad y el hambre en el ser humano. Acá vamos a ver qué mecanismos son los que despiertan el hambre y qué mecanismos despiertan la saciedad. Y más aún, cómo este centro del hambre, este centro de la saciedad, recibe estímulos de la periferia. Ustedes han escuchado por siglos, ¿no?, en la historia, han leído, ¿no?, que siempre cuando el ser humano tiene hambre se agarra la barriga. Uno dice, tengo un hambre, me comería un dinosaurio, ¿no? Tengo hambre y se agarra la barriga, ¿no? Pero esa es una expresión que nos hace señalar de que el estómago juega un rol importante en el hambre. Y es así. Y ahora vamos a ver cómo el estómago dispara sustancias que permiten entrar en saciedad o en hambre. Cómo el tejido adiposo también hace lo mismo, a pesar que a Kennedy, el que propuso esa teoría, no le creyeron, y eso era el año ya 53 y lo retomaron el año 70, ¿no? Entonces, y también cómo el intestino puede llegar acá al centro del hambre, o diferentes órganos, como vamos a ver, y se conectan, ¿no? Por eso ustedes van a encontrar una cantidad de literatura que nos enseña cómo la periferia se comunica con el cerebro. Eso es lo que tenemos que aprender. Entonces, de tal manera que cuando uno entra en saciedad, es un juego coordinado de lo que sucede en el hipotálamo y lo que dispara la periferia hacia el hipotálamo, comunicando hambre o saciedad. Bien, ¿qué es lo que sucede en el hipotálamo? Acá viene la hipótesis más interesante. Ha habido una serie de hipótesis para explicar por qué el hipotálamo despierta esa necesidad de hambre. Esta es la hipótesis que sigue vigente. Esta se llama hipótesis de la malonilcoenzima A. Así se llama. Esta hipótesis de la malonilcoenzima ya tiene los sustratos y es más fácil explicar a estas alturas porque ustedes ya conocen, al menos a esta vedette la conocen, ¿no es cierto? A esta la conocen, es archiconocido. Ha participado en la Semana de Medicina también. Entonces, esta sustancia que es la acetilcoenzima A, ustedes saben que se convierte en malonilcoenzima A y esto es parte del trayecto de la síntesis de ácidos grasos. Esta es una reacción de la síntesis del trayecto de ácidos grasos. Es solamente una reacción. Pero miren, esta
de la malonilcoenzima a la acetilcoenzima. O sea, es un circuito. Pero es un circuito gracias a que hay dos enzimas, una que convierte la acetilcoenzima en malonilcoenzima y otra que convierte la malonilcoenzima en acetilcoenzima, ¿no? ¿Cuál es la enzima que interviene en esta conversión hacia malonilcoenzima? Es la acetilcoenzima carboxilasa. La acetilcoenzima carboxilasa. ¿Y cuál es la enzima que convierte la malonilcoenzima en acetilcoenzima? Es la malonilcoenzima descarboxilasa. Acá hay una carboxilación y acá hay una descarboxilación. Entonces, esto implica la formación en más o menor cantidad de malonilcoenzima. Entonces, hay que comprender primero esto. ¿Por qué? Porque la célula que está dentro del hipotálamo, ¿no?, percibe cuando hay un balance energético bajo o hay un balance energético negativo. ¿Cómo es que las células en general perciben el balance energético bajo? Por la concentración de nucleótidos. ¿Y cuáles son esos nucleótidos? El AMP, que es el más sencillo, y el ATP, que es el más complejo. Yo les pregunto, cuando una célula está, entre comillas, saciada de energía, ¿el ATP está aumentado o está disminuido? Aumentado. Está aumentado. ¿Y el AMP está aumentado o disminuido? Disminuido. Ustedes ya saben a estas alturas que justamente eso es lo que indica el balance energético bajo, un aumento de la proporción, ¿no?, de AMP con ATP, es decir, hay más AMP y menos ATP. Eso quiere decir que el balance energético está bajo, está negativo, que la célula se está muriendo de hambre. Y eso hace que se active una quinasa, ¿no? Entonces, dependiente de AMP cíclico. Porque al aumentar el AMP cíclico, despierta o se activa una quinasa, esta quinasa. ¿Qué hace esta quinasa? Miren, esta quinasa lo que hace es inactivar la acetilcoenzima carboxilasa, inactiva. ¿Y qué hace al otro lado? Activa a la malonilcoenzima descarboxilasa. La inactiva, ya no hay, y acá la activa. Y como consecuencia de eso, ¿qué pasa con la malonilcoenzima? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Y como disminuye la malonilcoenzima, va a afectar la ingesta de alimentos. Disminuye la malonilcoenzima y va a aumentar la necesidad de ingesta de alimentos. ¿Y por qué sucede esto? Esto, falta acá una sumilla acá, que la disminución de malonilcoenzima estimula el principal orexígeno que existe en el cuerpo. ¿Cuál es el principal orexígeno que existe en el cuerpo? Es el neuropéptido Y. El neuropéptido Y es el principal orexígeno que existe en el cuerpo, ¿no? También hay anorexígenos, por supuesto. Hay sustancias anorexígenas. ¿Cuáles son las sustancias anorexígenas? Porque una muy importante es el factor de necrosis tumoral. ¿Y en qué condiciones sucede un incremento, por ejemplo, del anorexígeno que hace bajar de peso? En el cáncer. En el cáncer hay muchos factores de necrosis tumoral. Por eso las personas no tienen apetito y por eso es que bajan de peso. Por eso dicen que si un obeso quisiera bajar de peso, que le dé cáncer mejor, más fácil, ¿no? Entonces, miren, este circuito permite comprender cómo la disminución de malonilcoenzima estimula el neuropéptido Y aumenta la ingesta de alimentos. Entonces, esto es lo que explica la hipótesis de la malonilcoenzima. Esto es lo que sucede, repito, en el hipotálamo para despertar el hambre o para entrar en saciedad. Si está a nivel del hipotálamo lateral, se va a despertar más hambre. Si está en el núcleo ventromedial, la saciedad. Pero parece que todo entra por la saciedad. O sea, yo inhibo la saciedad, se despierta el hambre. Yo estimulo la saciedad, ya se estimula el hecho que ya no tenga hambre, sino entra en estado de saciedad pura. Entonces, todo entra, digamos, parece ser a través del núcleo ventromedial. Este es lo que sucede a nivel central. Y miren cómo es cuando se realimenta. Miren, se realimenta el sujeto. ¿Qué pasa cuando el sujeto se realimenta? Ya el AMP se convierte en ATP y por lo tanto la acetilcoenzima carboxilasa ya no se inhibe, sino se activa y por lo tanto comienza a formar más malonilcoenzima y por lo tanto esto baja los péptidos orexígenos y disminuye la ingesta de alimentos.
Pero hay que recordar, como le decía hace un momento, también hay péptidos anorexígenos, ¿no? Como la alfa-melanoestimulante y la pro-opiomelanocortina, que son dos hormonas que vamos a tocar en el capítulo último del curso, ¿no? Entonces, la concentración de malonilcoenzima es la que va a modular prácticamente la mayor o menor ingesta de alimentos. Recuerden que este es el camino hacia la formación de ácidos grasos. Ahora esto parece sencillo. Miren lo que pregunta el paciente: doctor, hace una semana que no como, no duermo y no tomo agua, ¿qué cree que tengo? Pues hambre, sueño y sed, ¿no? Qué fácil es explicar que una persona tenga hambre, ¿no? Qué fácil es decir, yo tengo sed, ¿no? Pero comprender los mecanismos por los cuales una persona tenga hambre, tenga sed, es justamente una obligación de nosotros, porque estos son síntomas, ¿no?, que ustedes van a escuchar en sus pacientes. Ustedes van a decir: doctor, vengo porque orino mucho, doctor, vengo porque no tengo hambre, ¿no?, vengo porque tengo un apetito voraz. Entonces, esas son unas molestias que ustedes van a comprender. Y para comprender eso, por supuesto, tienen que comprender la fisiopatología y cómo funciona el organismo en base a estos hechos que está mencionando el paciente. Bien, ahora, hay una regulación central, pero también hay una regulación periférica. O sea, el hambre y la saciedad también viene de la periferia. Viene de mi estómago, viene de mi grasa, viene de mi páncreas, viene de mi intestino y se comunica al cerebro. ¿Cómo es que en el ser humano sucede esto? Hay muchas teorías, ¿no? La más antigua es esta, la teoría glucostática, ¿no? Esta teoría glucostática estaba vigente hasta hace unos años atrás, ¿no? Tanto que esta clase la dictaba comenzando con la teoría glucostática de Jan Mayer, ¿no? Pero después salió la teoría que más abunda, que es la teoría lipostática, que es la que comanda este grupo. La teoría aminostática, la teoría termostática, eran pues cosas que eran más consecuencia de la ingesta de alimentos. ¿Qué significa la teoría glucostática? Si la glucosa baja, yo tengo hambre. Si la glucosa se eleva, estoy en saciedad. La lipostática era una teoría de Kennedy, muy antigua. Kennedy, el año 53, miren, el año 53 Kennedy postuló que había sustancias que la grasa disparaba hacia el cerebro. Y nadie le creyó, pues en ese tiempo, el año 1953. Nadie le creyó que era un loco. Y esta teoría la rescataron en el año 70, que más o menos estuvo por ahí, y recién en los años 80 se descubre que efectivamente la grasa no es un tejido inerte, sino es un tejido que dispara hormonas, y una de las principales era la leptina, que tenía que ver con el estado de saciedad. Eso lo vamos a ver. La teoría aminostática decía que los aminoácidos, cuando están aumentados en sangre, disminuidos, ¿no?, producían hambre o saciedad. La teoría termostática decía cuando se baja la temperatura medio grado en el ser humano, eso despierta el hambre, cuando en realidad era un hecho que sucedía como producto, porque si yo como, aumenta mi temperatura postprandial, que es normal. Si yo estoy en ayuno, baja mi temperatura, ¿no? Entonces eso era consecuencia, no era causa, ¿no? Estas son las teorías que ustedes pueden leer en los libros antiguos, ¿no? Pero cobra mucha importancia hoy en día, la teoría lipostática. Miren, este es lo que propuso Jan Mayer, ¿no? Kennedy. El tejido adiposo dispara una señal del ponderostato al hipotálamo, y esto regula la ingesta y la termogénesis. ¿Y qué es lo que producía el tejido graso? La leptina. Cuando el balance energético es positivo, la grasa produce más leptina. Y al producir más leptina, esto viaja al hipotálamo. Miren, la grasa dispara una sustancia que viaja al hipotálamo y disminuye el neuropéptido Y, y como consecuencia de eso disminuye la ingesta de alimentos y la ganancia de peso. Este es el balance energético positivo. El balance energético negativo, la grasa dispara menos leptina, y esto hace que se estimule el neuropéptido Y esto ocasiona incremento de la ingesta de alimentos e incremento de la ganancia de peso. Este es el esquema que nos permite comprender el papel que tiene la leptina. La leptina tiene una serie de funciones, no solamente con la regulación del peso corporal, tiene que ver hasta con la pubertad, el inicio puberal, etc., ¿no? Hay una serie de trabajos en la literatura que ustedes lo pueden leer con respecto a la leptina. ¿Dónde se produce la leptina? En el tejido adiposo, ¿no? Y esto está codificado por un gen OB, denominado así por obesidad. Esto codifica un ARN mensajero, la leptina. La leptina circulante va y llega ¿a dónde? Al núcleo ventromedial, donde disminuye la concentración de neuropéptido Y por lo tanto disminuye la ingesta de alimentos. Ya vamos a ver cómo está bajo una integración hormonal, con hormonas como la insulina también. Recuerden que la insulina es anabólica,
La insulina forma grasa y por lo tanto al formar grasa puede provocar la formación de leptina, ¿no? Hay una relación estrecha también entre insulina y leptina, ¿no? Entonces, esto es la manera como se produce la leptina. Y miren acá, específicamente, ¿en qué momento sucede la producción de leptina? Dando orden al gen OB para que produzca leptina. Acá hay que recordar, y esto vuelvo a decirles acá, es más fácil explicar a estas alturas porque usted ya comprende qué cosa es la vía glicolítica, ¿no? Y cómo son las inhibiciones alostéricas en el circuito metabólico, ¿no? La grasa se forma por dos sustratos, la glucosa y los ácidos grasos. La glucosa, ¿por qué? Porque la glucosa entra por glucólisis, ¿no? al tejido adiposo, ¿no? Que tiene una buena cantidad de citosol, y a nivel de la triosa, recuerden, la hidroxicetona-fosfato forma glicerol fosfato, y ahí forma el alcohol ante el cual va a anclar el ácido graso activo, que es la acetilcoenzimasa. Entonces el alcohol se llena de ácidos grasos y va formando triglicéridos. De tal manera que la formación de grasas depende de la glucólisis, porque la glucólisis provoca la formación de triosas. Entonces, pero cuando hay mucho aporte, miren, el ácido graso cuando llega exageradamente acá, ¿qué provoca? Inhibe la glicólisis, y al inhibir la glicólisis, miren, esto activa, por efecto de concentración de sustrato, activa la vía de las glucosaminas. El exceso de ácidos grasos inhibe la glicólisis y ya no hay más glicerol 3-fosfato, ya no hay más incorporación de acilcoenzima A, ya no hay más triglicéridos, no hay más lipogénesis, ¿no? Y por lo tanto, esta acumulación de sustrato provoca la activación de otro sistema enzimático que tiene que ver con la vía de las glucosaminas. Y la glucosamina en su trayecto forma este compuesto que es el uridindifosfato N-acetilglucosamina, que es el que estimula el gen OB. Y el gen OB codifica la leptina y la leptina sale a la sangre para ir hacia el núcleo ventromediano. De esta manera, el tejido adiposo produce leptina. Entonces uno podría decir, a partir de acá, la leptina se asocia a la glucólisis, ¿no? ¿O no se asocia a la glucólisis? Sí se asocia a la glucólisis, porque se tiene que inhibir la glucólisis para producir la leptina, ¿no? Entonces, y la leptina pues requiere ciertos componentes de activación de esta vía de las glucosaminas para codificar el ADN respectivo en el gen. Bien, imagínense cuando en los años 80, hacia los años 90, salieron una serie de publicaciones de la leptina. Todo era leptina. Leptina y envejecimiento, leptina y pubertad, leptina y no sé cuánto, leptina. Era la época de la leptinomanía. Y todos creyeron que ahí estaba la solución de la obesidad. Pero cuando hicieron el estudio en los obesos, cómo estaba la concentración de leptina, se asumió que en los obesos estaba baja la leptina. Y por eso que comían. Estaba baja la leptina. Cuando se dieron cuenta que no era así. Al contrario, el obeso tiene resistencia a la leptina. O sea, le sobra leptina. Entonces, es otro problema. Entonces, por eso que se buscaron otras alternativas. Y entre de ellas se encontró que había una hormona que era la verdadera hormona del hambre en ese momento. La grelina. La grelina es la hormona del hambre. La grelina es lo opuesto a la leptina. ¿Dónde se produce la grelina? En el hipotálamo y en el estómago. Fíjense, el hipotálamo y el estómago. Y es un péptido pequeño de 28 aminoácidos. Además, induce la secreción de hormona de crecimiento. Induce el apetito. ¿Cómo estimula el apetito? Estimulando al principal orexígeno. ¿Cómo se llama el principal orexígeno? Neuropéptido Y. Neuropéptido Y. No se olviden, este es el principal orexígeno que existe en el cuerpo. Es muy potente. Y acá tiene que llegar todas las sustancias que quieran inhibir, ¿no?, el hambre o estimular el hambre, como el neuropéptido Y. Ahora, la grelina se produce en el estómago, pero se ha visto que se asocia cuando el estómago está vacío. Cuando la preprogrelina, que es la partícula primitiva que forma grelina, está con el estómago lleno, se va llenando, digamos, de polipéptidos, aminoácidos, carbohidratos, el estómago, ¿no? Entonces, esto comienza a disparar otra hormona que es la obestatina. Con el estómago lleno se dispara obestatina. Y miren, ¿a dónde va la obestatina? ¿A dónde va? Al hipotálamo. ¿Y a quién inhibe? ¿A quién inhibe?
al neuropéptido Y. O sea, todos van. Y ustedes van a reconocer más adelante cómo la célula neoplásica tiene un metabolismo totalmente diferente a la célula que no tiene neoplasia, ¿no? El metabolismo es anaeróbico en la célula neoplásica. Por eso en la mayor parte de los cánceres, la deshidrogenasa láctica, que saben qué enzima es, ¿qué produce la deshidrogenasa láctica o lactato de deshidrogenasa? Ácido láctico o lactato, así es, ¿no? Esa enzima está elevada en la mayor parte de células neoplásicas, ¿no? Entonces por eso que está elevada el lactato de deshidrogenasa, la actividad de esa enzima en esas condiciones. Miren cómo la grasa entonces produce leptina, ¿no? Cómo el estómago produce grelina o bestatina, cómo la insulina también va a comandar la producción del neuropéptido Y, porque el neuropéptido Y estimula el hambre, pero la insulina inhibe el neuropéptido Y, porque está estimulando la saciedad, la insulina. Al ingresar glucosa a las células, está fomentando saciedad, entonces está calmando el hambre, la insulina, ¿no? Y además, miren cómo en el tubo intestinal hay ciertas sustancias que salen conforme yo voy comiendo. Es decir, conforme yo voy comiendo, se disparan sustancias del tubo digestivo que permiten reconocer al cerebro que estoy entrando en estado de saciedad o preparando al estado de saciedad. Miren cómo del tubo intestinal salen estas famosas hormonas que seguramente ustedes los han visto en las conferencias, en cursos, que son las incretinas, salen de acá. El tubo digestivo se llena de aminoácidos, ¿no? Oligopéptidos, y se disparan las incretinas, que son dos, ¿no? El péptido semejante al glucagón, que es el GLP-1, y el GIP, que es el polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Salen del tubo digestivo, ¿y hacia dónde van? A la célula beta. ¿Para qué? Para estimular la secreción de insulina. Entonces, estos son detalles que uno tiene que recordar para más tarde comprender cómo poder ayudar a una persona que tiene trastorno de estos circuitos más adelante, en estado de enfermedad. Por eso la comunicación celular es muy importante, ¿no? Aquí dice, Jimmy, contéstame, por favor, ¿no? O sea, la comunicación entre células debe ser coordinada, ¿no? Cuando no es coordinada, entonces hay una disfunción. Y si hay una disfunción, eso por supuesto altera el sistema orgánico. Este es el péptido GLP-1, que es una incretina, el péptido semejante al glucagón, producido a partir del proglucagón en el intestino y en el cerebro. Es liberado a la circulación después de comer en proporción a la cantidad de comida ingerida y actúa en el páncreas liberando insulina a nivel de las células beta. Su secreción puede ser regulada por las concentraciones luminales de grasa y carbohidratos, especialmente glucosa, y la secreción se encuentra reducida en obesos y la pérdida de peso normaliza los niveles. Miren qué importante recordar entonces esta incretina, que es el péptido semejante al glucagón. Ahora, el otro es el péptido Y. El péptido Y es producido por las células L del tracto intestinal, especialmente el intestino delgado. Es liberado en la circulación después de la ingesta de comidas en proporción a las calorías que ingiere. Parece inhibir el apetito por acción directa en el receptor del Y2 en el núcleo 4. Y las personas obesas tienen niveles basales y postprandiales de péptido Y disminuidos. Ese es otro péptido que está relacionado con el hambre y la saciedad. Y acá está la vedette. Esta es la vedette, el neuropéptido Y. El neuropéptido Y, ¿no?, denominado así por los residuos de tirosina a cada extremo de la molécula, formado por 26 aminoácidos. Miren cómo se colocaliza con las catecolaminas en el sistema nervioso central, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con su actividad como neurotransmisor también, ¿no? Es un potente estimulante del apetito. Recuerden, es el estimulante más potente que existe. Parece estimular el apetito selectivo para alimentos ricos en carbohidratos, inhibe la secreción de hormona de crecimiento, TSH, prolactina y LH. Eso lo vamos a ver en el capítulo de hormonas. Bien, entonces recuerden la regulación del hambre y la saciedad a nivel central y cómo la periferia lanza sus mensajes hacia el centro del hambre o el centro de la saciedad. Bien, acá está un cuadro que señala específicamente las señales moleculares periféricas que modifican la ingestión de alimentos. Miren, efectos en la ingestión de alimentos: incrementa la ingesta, ya hemos dicho, la grelina, la hormona tiroidea, ¿no? Cuando la hipertiroidea aumenta el apetito. Los glucocorticoides, el que ha tomado glucocorticoides también le da un apetito voraz, ¿no? Entonces no todos reaccionan igual,
¿no? Pero generalmente es esa conducta de tener más hambre. ¿Quiénes disminuyen? ¿No? Los péptidos, la colecistoquinina, la enterostatina, el péptido semejante al glucagón, la somatostatina, la anilina, ¿no? El péptido liberador de gastrina, el péptido Y, hormonas como la leptina, la insulina, estas citoquinas, ¿no? Y hemos hablado de factores de necrosis tumoral, y algunos metabolitos, por ejemplo, los cuerpos cetónicos. Por eso es que el individuo que va aumentando patológicamente los cuerpos cetónicos, se le va el hambre, ¿no? Muchas veces tienen anorexia en vez de polifagia, que está clásicamente descrito en el diarético, ¿no? Y acá ven ustedes también lo mismo, señales moleculares centrales que modifican la ingestión de alimentos, ¿no? Quienes incrementan las catecolaminas, el GABA, el neuropéptido Y, miren, acá está una serie de sustancias, la grelina, y por otro lado, quienes disminuyen la serotonina. Eso quiere decir que cualquier sustancia que tenga actividad serotoninérgica disminuye la ingesta de alimentos. Por eso es que los fármacos se dirigen a esto. Los fármacos anorexígenos se dirigen a esto. Por ejemplo, hay un fármaco que tiene actividad serotoninérgica, o sea, que imita la acción de la serotonina, por eso produce hiporexia, ¿no? Pero ustedes van a darse cuenta más adelante que no existe ningún anorexígeno ideal. No existe eso. Eso no existe en la actualidad, ¿no? Todos son drogas que se utilizan pero que no existen, ¿no? No tienen efecto importante, no controlan el exceso de peso. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué la sensación de hambre y saciedad? ¿Por qué? Ya les expliqué en gran parte por qué tenemos hambre, por qué entramos en saciedad, ¿no? En realidad, lo que nosotros tenemos que recordar es esto, ¿no? ¿Ven esto? Es una ecografía de un bebé que está dentro de la barriga de la mamá, está haciendo ejercicio, ¿no? Y eso que refleja que desde etapas tempranas de la vida uno necesita energía. Uno necesita energía para sobrevivir, energía para vivir y energía suficiente para que el organismo funcione bien. Entonces, el hombre necesita energía para impulsar todas las vías metabólicas, especialmente las anabólicas, permitir la transmisión nerviosa, la contracción muscular. Energía que se toma ¿de dónde? De los alimentos. ¿Y el bebé de dónde lo toma? De la madre, la placenta, que permite nutrir al bebé, ¿no? Pero eso es tan importante acá como en la vida extrauterina, ¿no? Esa es la energía. Entonces tenemos que aprender a, digamos, a recordar algunos aspectos por qué debemos satisfacer los requerimientos de energía en base a los estados de hambre y estado de saciedad. Miren, este es un cuadro muy interesante que nos dice qué difícil es encontrar ese punto intermedio que coincida con un adecuado estado de salud en la persona. O sea, lo que nosotros debemos favorecer como médicos es una zona óptima de salud, donde la sensibilidad de la insulina, ¿no?, sea adecuada, donde la presión no sea tan elevada, la presión corporal sea lo suficientemente baja para mantener los circuitos metabólicos en niveles óptimos, ¿no? Y esto tiene que ver con la cantidad de alimentos y tiene que ver con la frecuencia de alimentos. Pero ¿cómo identificar esto en cada persona? No todos somos iguales. Entonces, por eso es que ustedes van a escuchar siempre, le van a decir a sus profesores en clínica, no existen enfermedades, existen enfermos, no existen enfermedades, ¿no? La tifoidea yo la puedo leer de paporreta, pero interpreta la tifoidea en una persona. Ese es el arte de la medicina, cómo el médico interpreta eso. Lo mismo acá. Si yo me salgo de esta zona óptima, esta persona de repente se excede y comienza a hacer resistencia a la insulina y tiene problemas de hipertensión, estrés oxidativo, y si sigue, hace obesidad, enfermedades cardiovasculares, cáncer, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades renales, hepáticas, muerte prematura, miren, por exceso de energía. Pero si cometo el defecto, no satisfago los requerimientos de energía, también sucede lo contrario, daño a mi organismo también. Entonces, por eso lo interesante es reconocer que tenemos todavía dificultad en ver cuál es el punto intermedio. Y en el futuro, ojalá ustedes lo puedan ver, porque yo no creo que lo vean, ¿qué es lo que se va a presentar? Es la medicina genómica. ¿Qué es la medicina genómica? La medicina genómica es, bueno, a ver, esta persona tiene este genoma que tiene predisposición a hacer ciertas enfermedades. Esta persona se puede casar con esta persona porque también no tiene estos perjuicios, entonces sí se pueden casar, amén, tengan los hijitos lo que quieran, ¿no? Y después este genoma que sale en el hijo sí tiene esta mutación y por lo tanto sí no se puede casar con entonces comienzan los finales, ¿no?
Entonces, eso va a ser en el futuro. Y lo que es más interesante, de acuerdo a su genoma, el delegado va a ingerir tanta cantidad de hierro, le va a caer tanta cantidad del otro, ¿no? De acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero va a ser necesidades de él, que no las puede extrapolar a ninguna otra persona. Esa es la medicina genómica, donde se basa todo en el estudio del genoma. Igual que la nutrigenómica también, ¿no? Entonces, pero eso es en el futuro. Mientras no lleguemos a eso, tenemos que estar pensando en cómo llegar a satisfacer ese punto intermedio que permite al ser humano funcionar con ese requerimiento óptimo de energía. Y miren, esta tabla nos dice varias cositas interesantes. Miren, cambios fisiológicos asociados con la restricción de energía, ¿no? Y con el ayuno intermitente en animales, por supuesto, ¿no? Si yo restringo energía y si yo hago ayuno en periodos intermitentes, por periodos, ¿no? Miren, la glucosa baja, la insulina disminuye, el IGF-1 disminuye, los triglicéridos bajan, el LDL colesterol disminuye, el HDL incrementa, ¿no? La presión arterial disminuye, la frecuencia cardíaca disminuye, la arteriosclerosis disminuye. O sea, por eso que ahora hay estudios que hablan de la importancia de la restricción energética, inclusive relacionado con longevidad, ¿verdad? O sea, restricción, si yo quiero vivir más, tengo que restringir mi energía. Miren, si yo quiero vivir más, si yo quiero llegar a los 80 años, tengo que aprender a restringir mi energía, pero tengo que restringirla, mi consumo de energía, hasta un mínimo no negociable que me permita subsistir. No me voy a desnutrir también. Entonces, eso le permite manejar todas estas variables que ustedes van a ver que se presentan en las enfermedades crónicas en el adulto. Entonces, la restricción de energía traduce una señal, y esto tiene una expresión genética que permite mejorar la función en relación a resistencias a las enfermedades, sensibilidad a la insulina, presión arterial, metabolismo de lípidos, daño oxidativo. Miren cómo que es interesante recordar hasta dónde yo puedo restringir la energía para que mi organismo funcione de manera adecuada. Bien, pero ¿cómo yo logro satisfacer los requerimientos verdaderos de energía? Tengo que recordar unos datos, pues, ¿no? ¿Cuáles son estos datos? Primero tengo que recordar que yo tengo que hablar de energía, ¿no? Entonces, y tengo que hablar de unidades de energía. ¿Cuál es la unidad de energía que utilizan desde el año 77 y que no se utiliza a la vez, aunque parezca paradójico? El Joule. Ustedes, cuando leen la literatura, ¿qué unidad leen generalmente? Una persona está ingiriendo tanta cantidad de ¿qué? Calorías, de kilocalorías. No habla de kilojoule. Y sin embargo, esta es la unidad aprobada internacionalmente, ¿no? Pero en todos los trabajos de investigación sí hay la equivalencia, kilocaloría, kilojoules, porque eso es lo que se debe hacer. Pero la unidad internacional es el joule, el kilojoule. Y acá está la conversión, ¿no? Una kilocaloría es igual lo multiplican por 4.2 y sale el kilojoules, ¿no? Entonces, y hay diferencias, por supuesto, entre el joule y la kilocaloría, que ustedes ya lo saben, por su uso famoso que tanto adoran de química, ¿no? Ahora, esa energía, ¿dónde está? Esa energía, ustedes saben que está en los enlaces químicos, ¿no? Ahí está la energía. Pero ¿todos los enlaces son los mismos? No son los mismos. Hay enlaces de bajo nivel energético y de alto nivel energético. ¿Cuáles son los que realmente son útiles? Son los que tienen nivel alto, porque lo demás se evapora, sale. Y eso permite de alguna manera regular la temperatura corporal, ¿no? Y el más famoso, por supuesto, es el ATP, ¿no es cierto? El ATP, ¿no? Entonces, como enlace de alto nivel energético. Bien, entonces, ¿cuál es el concepto de necesidad energética según la FAO? Miren, ¿eh? Son las dosis de energía alimentaria ingerida que compensan el gasto energético. O sea, se entiende que una persona debe ingerir la energía que va a gastar, dependiendo del tamaño y composición del organismo y el grado de actividad física de ese individuo, que sean compatibles con un estado físico que sea económicamente necesario y socialmente deseado, o sea, que permita hacer una vida normal a esas personas. Por supuesto que en los niños y mujeres embarazadas hay otras maneras de medir esto, incluyendo las asociadas con la formación de tejidos o secreción de leche a un ritmo compatible con la buena salud. Es el concepto de la OMS. Ahora, ¿qué factores determinan la necesidad energética del hombre? Miren,
El área de superficie corporal, por supuesto. Mayor superficie, mayor gasto energético. La edad, el que crece más o el que tiene más masa magra. ¿Ustedes por qué creen que el físico-culturista que tiene más masa magra tiene que comer más calorías? Tiene que comer más calorías. Porque mantener esa masa magra requiere un adecuado mínimo de calorías. Esos físico-culturistas que están bien musculosos y de repente se enferman, se vuelven obesos a veces, ¿no? Porque rápidamente la masa magra se convierte en grasa. Por eso que muchos de ellos hacen enfermedades cardiovasculares más adelante, ¿no? Porque no logran mantener pues los bodoques que tienen acá, ¿no? Hasta los 80 años, ¿no? La actividad ligera, moderada, alta, todo eso modifica la necesidad energética. Los estados fisiológicos, si está en crecimiento, si está en el embarazo, si está en la lactancia, eso también modifica la ingesta energética. ¿Y de dónde se origina? El hombre solo es capaz de utilizar la energía química que se encuentra almacenada en 3 tipos de sustratos: carbohidratos, lípidos y proteínas, porque esto tiene enlaces químicos. Entonces, la energía que se encuentra de esto, el hombre es capaz de utilizar esta energía. La energía contenida en un enlace entre 2 átomos se define como la cantidad de energía liberada cuando se hidroliza dicho enlace. ¿Dónde están esos enlaces? Están acá. Ahora, ¿en qué se gasta? ¿Cómo yo mido el gasto? Es el otro problema, ¿no? Entonces, yo quiero ingerir energía en función a lo que gasto. Pero ¿cómo gasto? ¿Cómo gasto? La liberación del calor por el organismo puede medirse por calorimetría directa. Es muy complicado. No sé si ustedes han visto alguna vez, ¿no? Las cámaras metabólicas, que son cámaras en las cuales se mete a un ser humano, y eso pues tiene una serie de dificultades, por supuesto, ¿no? Por eso que se mide mejor por calorimetría indirecta, basada en equivalentes calóricos, de acuerdo a la cantidad de oxígeno que utilizan y de acuerdo al CO2 producido. Esto es más fácil. O sea, de esa manera yo mido cuánto gasta de energía la persona. Esta calorimetría directa, por ejemplo, se mide el calor producido por un sujeto dentro de un calorímetro humano. Consiste en una cama hermética donde hay una fuente de oxígeno, un sistema de captura de CO2, bien complicado. El calor emitido por el hombre es transmitido a un volumen conocido de agua que circula a través de un serpentín en la parte superior de la cámara. En la cámara o cuarto el hombre puede realizar infinidad de actividades. Y acá está, ¿sí? Donde hay fenómenos de pérdida de calor por conducción, por convección, por radiación, por evaporación, y todo eso se va midiendo. Y uno va midiendo el gasto de energía, ¿no? De acuerdo al movimiento o de acuerdo al estado que se encuentra la persona. Esa es la calorimetría directa. Pero la calorimetría indirecta es más fácil, porque uno hace estos cálculos en base a cuánto consume de oxígeno o cuánto produce de CO2, ¿no? Hay que recordar que los lípidos son los que menos consumen, ¿no? Son los que menos oxígeno tienen en su composición, ¿no? Y son los que más utilizan durante su combustión, ¿no? Y miren, esto permite calcular el cociente respiratorio. Miren cómo el cociente respiratorio es la relación de CO2 producido con el O2 consumido. Si en una dieta yo tengo un cociente respiratorio de 1, yo puedo decir que esa dieta es a predominio de carbohidrato, de acuerdo a esta producción de CO2 y consumo de oxígeno. Si tiene un cociente respiratorio de 0.70, puedo decir que es a predominio de grasa. Y si tiene un cociente respiratorio de 0.80, que esa dieta es a predominio de proteína. O sea, yo puedo calcular exactamente si una dieta es a predominio de carbohidratos, proteínas o grasas. Esta es la calorimetría indirecta. Esto es un poco tedioso, ¿no? Comprender, tenerlo en cuenta, ¿no? Conocer que esa es la manera como se mide el gasto energético, ¿no? Y esto nos permite basarnos en ¿qué? En la medición del oxígeno consumido, medición del CO2 producido, inclusive tomando en cuenta algunas otras variables como el nitrógeno de orina. Bien, conocido esto, entonces ahora sí vemos el valor energético de los nutrientes. Recuerden, no es lo mismo energía bruta que energía disponible. La energía bruta es cuando yo pongo un alimento en una bomba calorimétrica y produce gran cantidad de calorías. Pero no es lo mismo colocar ese alimento dentro del organismo humano. No es lo mismo. ¿Cuánto produce calorías acá y cuánto produce verdaderamente la cantidad de calorías en el ser humano? No es lo mismo. Una es energía bruta, otra es energía disponible. Por eso es que los cálculos se encuentran así en la literatura. ¿Cuánto nos da un gramo de carbohidratos? Nos da realmente en una bomba de calorimétrica 4.18 kilocalorías por cada gramo. ¿Cuánto nos da las grasas? 9.30 kilocalorías. No 9, 9.30.
Y eso que estamos hablando de ácidos grasos de cadena larga, estos son ácidos grasos, recuerden, las grasas de la dieta son usualmente grasas con ácido graso de cadena larga. ¿Cuánto dan las proteínas? Miren, 5.25 por cada gramo de proteína. 5.25. ¿Qué pasa con el resto? ¿Por qué quedan 4, 9, 4? Porque el resto se queda y se elimina por vía fecal, no se absorbe. Es decir, yo consumo estos 4.18, pero se quedan 0.18 en el camino y llegan solamente 4 kilocalorías aproximadamente. Lo mismo se pierde 0.30 y quedan 9. Se pierde 1.25 y quedan 4 en el caso de las proteínas. Todo esto depende, por supuesto, de las características de los alimentos y la reacción del organismo a ellos. Pero recuerden, este se llama factor Gatwater, o sea, el factor que determina la energía disponible. No se olviden, una cosa es energía bruta y otra cosa es energía disponible. Ahora, esto es algo que ya les vengo diciendo hace un tiempo. La energía celular no se puede almacenar en forma ATP, no se almacena. La energía se almacena bajo glucógeno o bajo grasa, pero yo no puedo almacenar bajo ATP. El ATP no es almacenamiento, ese no es su rol. El ATP es una moneda energética que permite viabilizar el consumo, la producción y el consumo de energía. O sea, el ATP no está esperando consumir, no es un almacén. Entonces, eso es un dato importante. Los glúcidos se almacenan energía de disponibilidad inmediata, pero no de importancia, pero de importancia secundaria, porque es poca cantidad. En cambio, los lípidos sí constituyen una forma de reserva muy importante. Acá viene otro detalle. ¿Por qué el ser humano acumula más lípidos, no? Que produce esto, hasta los animales tan gordos, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Porque miren, este es el cuadro de Cahill en el año 1970, miren, ¿cuánta grasa hay en el cuerpo? 15 kilos de grasa. ¿Cuánto de proteína? 6 kilos nomás. 150 gramos de glucógeno en el músculo y 75 gramos en el hígado, nada más. Pero miren la cantidad de grasa. ¿Por qué? ¿Por qué biológicamente nosotros acumulamos más grasa? Ahora nos está trayendo problemas. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe ese hecho? ¿Por qué más grasas almacenadas? La oxidación de grasa libera más energía, esa es una razón. Hay más energía. ¿Y cuál es la otra razón? Porque tienen menor presión osmótica, por ser hidrofóbicas, por la presencia de cadenas alifáticas. Mientras que por cada gramo de glucógeno se requieren 1 a 2 gramos de agua para mantener la isomolaridad. O sea, son dos motivos importantes. Tengo más energía en menos espacio. Y por lo tanto, es más fácil que yo acumule grasa que carbohidratos. ¿En qué se utiliza? Ya le hemos dicho, la energía celular en reacciones anabólicas, trabajo mecánico y transporte activo. Y acá viene una teoría interesante que les he puesto acá para que ustedes vean por qué en realidad está aumentando la obesidad. Miren, en una sociedad tradicional, que es la que teníamos antes, ¿no?, donde se alternaban periodos de abundancia y escasez, nosotros tenemos de hace muchos siglos atrás, desde que el hombre existe, este genotipo ahorrador. El genoma no ha variado, el que ha variado es el ambiente. El genoma es el mismo de la edad de piedra, el ambiente es la edad espacial. Entonces, y esto permitía en su momento una mayor eficiencia metabólica. Pero en un tiempo donde estamos en abundancia, donde no nos movemos, ya no somos, tenemos todo a la mano, donde hay mucho sedentarismo, este genotipo nos ocasiona problemas. Y eso lo van a analizar cuando ustedes revisen mucho de estas enfermedades crónicas en relación al medio en que vivimos. Bien, ¿alguna pregunta acá? ¿Cuáles son esos componentes del gasto energético finalmente? Son estos. ¿Cuáles son los componentes del gasto energético? ¿En qué gasto energía? En tasa metabólica basal, mis funciones vitales. ¿En qué gasto energía? Gasto energía cuando yo consumo alimentos. También gasto energía ahí. Gasto energía por termogénesis obligatoria. Es decir, yo tengo que mantener una temperatura normal en el cuerpo. Pero también termogénesis facultativa. Si yo salgo al medio, al pasadizo, el desplazamiento de aire hace que yo pierda el calor. Por lo tanto, yo tengo que recuperar la temperatura. Y eso es termogénesis facultativa. Hay consumo también de energía. Y la actividad física, por supuesto, o el efecto térmico del ejercicio. Y finalmente los niños cuando crecen. En esto se gasta energía. Cuando uno les pregunta, ¿en qué debo gastar la energía? En esto se gasta. Pero ¿cuál de estos creen ustedes que no es vital? Fíjense, ¿cuál de estos no es vital? ¿Cuál no es vital? A ver, ¿quién se lanza? El crecimiento, muy bien. Es que yo te he leído más.
Ok, no les digo el motivo, no te preocupes. El crecimiento, sí, efectivamente, el crecimiento de los componentes del gasto es el más lábil, porque el crecimiento es un gasto de lujo, no es vital. En cambio, yo no puedo estar sin mover, yo no puedo estar, de repente viene un cambio de temperatura, no puedo estar sin la temperatura, menos la obligatoria, y no puedo estar sin comer, y tengo que estar con mi corazón con la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Son gastos, no puedo evitar. Lo que sí puedo evitar es esto. Por eso cuando en los niños es más fácil. Cuando no ingieren energía, no crecen. Es más fácil, no crecen. Y esta es la más importante, la que consume la mayor parte de energía. Es la energía empleada en las funciones vitales, en un individuo en completo reposo y en ayuno, pero está influenciada por una serie de factores. Miren, por todos los factores está influenciada la tasa metabólica basal. El más importante, el peso. Los cálculos, esto lo van a hacer en la práctica con el profesor Martínez, ¿no? Pero este es el cálculo, cómo se calcula la tasa metabólica basal, porque si yo quiero ver cuánto debe ingerir de energía una persona, tengo que calcular cuánto gasta en tasa metabólica basal, cuánto gasta en termogénesis, cuánto gasta en actividad física, ¿no? Cuánto gasta en crecer si es un niño, y sumo todo esto, esa es su necesidad energética. Y para eso el cálculo, fórmulas, ¿no? Miren, por peso, en el caso del varón, en el caso de la mujercita, o la famosa ecuación de Harris-Benedict, que lo vamos a poner en práctica, ¿no? O las ecuaciones de la FAO, o estas ecuaciones que van por rangos de edad en hombres y mujeres, que permiten calcular, por ejemplo, el metabolismo basal de una mujer de 20 años con 55 kilos es 14.7 por 55 más 496. ¿Cuánto es su tasa metabólica basal de consumo por metabolismo basal? 1304 calorías. A esto tengo que agregarle la acción dinámica específica, tengo que agregar la actividad física, entonces ya me va sumando la cantidad de calorías que debe ingerir esa persona. ¿Cuáles son los factores que influyen en la tasa metabólica basal? La edad. Conforme va pasando el tiempo, mi tasa metabólica basal va bajando, entre otras cosas, como ustedes saben. Todo va con la edad, ¿no? Entonces, inclusive, hay un cálculo que disminuye 3.2% por cada 10 años. Y esto se justifica por la disminución de la masa magra. Las mujercitas, la tasa metabólica es 10% menor que los varones. En los climas tropicales hay menor tasa metabólica basal, por supuesto, en comparación a los esquimales, ¿no? Esto está regulado por la función tiroidea. La composición de la dieta, si es ateromina de grasa, tiene mayor consumo por tasa metabólica basal. El sueño, miren, el sueño es un regulador energético. La tasa metabólica basal está disminuyendo un 10%, o sea, ahorro. Por eso que uno tiene que dormir bien. No se sacrifiquen estudiando sin dormir, ¿eh? Eso no es bueno. Ya les voy a hacer un trabajo de investigación que demuestra que los grupos de alumnos quizás aprueben el examen con 11, pero al mes se olvidan de todo, no saben nada, se olvidan totalmente, ¿no? Entonces es mejor recordar, porque de repente no aprueban el examen y no recuerdan, ¿no? La composición corporal, la disminución de la tasa metabólica, o sea, con la edad, miren cómo disminuye la función celular, cómo disminuye la agua corporal y cómo aumenta la grasa conforme aumentamos la edad. Esas son las variaciones con la tasa metabólica basal. Miren, y así está distribuido. 66% está limitada a estos órganos: cerebro, hígado, riñón y corazón, lo que falta es suprarrenal. Sin embargo, el que pesa más no consume tanto, miren, 25 al 30%, el músculo, que pesa el 40-50% del peso corporal. No hay relación entre el peso de los tejidos y la distribución de tasa metabólica basal. El efecto termogénico del alimento, conocido como acción dinámica específica, inducido por la dieta, es la energía que necesito para digerir, absorber, metabolizar, almacenar nutrientes. Ahí también gasto energía. ¿Y cuál macronutriente me ocasiona más gasto de energía? La proteína. La proteína, con la proteína gasto más energía. Miren, gasto hasta un 30% más en comparación al 6% de los carbohidratos o 4% de las grasas, ¿no? Generalmente se hace el cálculo de 10% cuando es una dieta mixta. Acá está el cálculo. Miren, ¿cómo se hace el cálculo? Ingreso de carbohidratos, grasas y proteínas, los porcentajes. Si la dieta tiene esta relación porcentual, por ejemplo, miren, 50% de carbohidratos, 25% de grasas, 15% de proteínas, uno multiplica 50 por 6, 0,15 por 30 proteínas, 0,25 por 4 las grasas, y me sale 9.2, que es más o menos 10%.
Esa es la manera como calcula uno más. O sea, uno tiene que elevar 10% más a la tasa metabólica basal para satisfacer el requerimiento de efectos térmicos de los alimentos. Y la termogénesis facultativa, que es un gasto energético que puede llegar a representar 10 al 15%, ¿no? Pero está modificada por la temperatura ambiental, el estrés. Y a veces uno tiene estas reacciones por fenómenos físicos, ¿no? La conducta de abrigarse o la vasoconstricción, ¿no? Cuando uno sale a la temperatura más baja se vuelve más pálido, unos más que otros, ¿no? Entonces, esa es para evitar la pérdida de calor seco, disminuyendo el flujo sanguíneo. Esto usted ya lo sabe, ¿no? Cómo es que se mueve la grasa, se moviliza la grasa, cómo la glucosa también, inclusive cuando no hay, hace gluconeogénesis y tratan de mantener el circuito metabólico y liberación de calor para mantener la temperatura corporal, ¿no? Y finalmente el crecimiento, que ustedes saben que tiene dos componentes, el valor energético del tejido formado y el costo energético de sintetizado. ¿Cuánto es el cálculo? Miren, 5 kilocalorías por gramo de tejido. Es más o menos el cálculo. El costo para sintetizar proteínas es mucho mayor que para las grasas. Las proteínas cuestan bastante desde el punto de vista metabólico. Y la actividad física, por supuesto que es muy variable, ¿no? Hasta el inválido puede estar 10% en la cama, ¿no? Porque siempre se mueven, ¿no? Hasta un 50-60% en atletas. Aunque a ustedes les parezca mentira, muchas veces cuando uno tiene un adolescente, y eso realmente por razón de mi especialidad, ¿no? Consultan niños que quieren crecer más, ¿no? Y a veces yo tengo que decir, oye, no hagas mucho ejercicio porque tiene que haber una regulación entre lo que ingieren y lo que gastan. Porque hay niños que juegan todos los días, o sea, los mantienen en academias hasta domingo, ¿no? Entonces, y a veces es necesario modular el gasto energético en la actividad física para que tengan calorías para crecer. Tiene que haber un equilibrio en eso, ¿no? Entonces, sufre variaciones por la talla, el peso, la edad, ¿no? También por la eficiencia de los hábitos de movimiento. Y acá, estas tablitas también lo van a hacer con el profesor Martínez, cómo uno puede establecer cuánto gasta energía, cuánto debe consumir por gasto energético, si es moderado, intenso, ¿no? Jugar básquet, fútbol, etc., ¿no? No es lo mismo en el fútbol puede jugar de delantero que de arquero, ¿no? Si uno es arquero y el equipo es bueno, no gasta energía, ¿no? Está parado, ni siquiera aplaude, ¿no? Y eso es todo. Muchas gracias.